manera. Yo preparé unas láminas, unas fibrinas, como dice un amigo, y vamos a ir interactuando entre todos. Sí, perfecto. Así que ahora voy a poner compartir. Dice que el anfitrión inhabilitó el compartir. Pero este anfitrión. Dale, Javi. Qué mala onda. A ver, Javi. Y bueno, botón verde, compartir. estamos en cuarentena, no se puede compartir todo. ¿Ven mi computadora? Todavía no. A vos te vemos ahí. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Bueno. Atmósfera. Bien básico. Vamos a hablar un poquito de la atmósfera, de la parte de la atmósfera que a nosotros nos interesa, y dentro de ella, cómo arrancan todos los procesos meteorológicos que nosotros necesitamos conocer para poder hacer una navegación segura y agradable. Vamos a la segunda lámina. Bueno, acá tenemos cómo se compone la atmósfera. No sé si es muy importante, pero está bueno saber que el 78% de la atmósfera contiene nitrógeno, solamente el 21% oxígeno, y el resto son gases que ahí dice, vapor de agua, dióxido de carbono, etc. Comentario, a medida que vamos ascendiendo, disminuye el nivel de oxígeno y aumenta el nivel de nitrógeno, pero eso a nosotros no nos interesa. Porque nosotros, recordemos que siempre vamos a estar atentos a los eventos meteorológicos que suceden en la tropósfera, que es del nivel del mar hasta los 10 kilómetros, 10 metros. Acá es donde suceden los eventos meteorológicos que a nosotros nos interesan, y más precisamente desde el nivel del mar hasta los 30, 40 metros de altura, digamos que ahí es donde está la verdad de todo. Así que bueno, acá tenemos tropósfera, el límite de la tropósfera es la estratosfera, mesósfera, bueno, eso no es muy interesante. Y ahora vamos a ver algo que hablamos el otro día, y es cuál es el combustible que necesita la atmósfera para inestabilizarse y producir los cambios. ¿Se acuerdan que comentamos que el calor es el combustible necesario para que la atmósfera empiece a modificarse y ahí a producirse los eventos meteorológicos? Bueno, acá hay un gráfico que yo hice, y lo que quiere decir esto es lo siguiente: del 100% de los rayos que llegan desde el Sol, y por un tema de longitud de onda, nada más que de eso, porque hay algunos rayos que emite el Sol que tienen mayor longitud de onda y hay otros que tienen menor longitud de onda. Por eso, algunos llegan hasta la Tierra y otros son irradiados hacia el espacio. Los que llegan hacia la Tierra son los que tienen mayor longitud de onda, y los que tienen menor longitud de onda son los que rebotan y se van para arriba. Pero bueno, lo interesante es que acá vemos que del 100% de la radiación solar, hay un 40% que es absorbido por las nubes, y de ese 40%, el 25% se refleja hacia arriba, otra vez hacia la atmósfera, y solamente un 15% llega en forma de radiación difusa a la Tierra. Esto por un lado. El resto del 60%, el otro 60%, tenemos un porcentaje importante, el 29%, la mitad, que es radiación directa que llega a la Tierra. De ese, después, un 18%, no sé si se ve, es la radiación, 18% es la... No, estoy diciendo cualquier verdura. No, está bien. Está bien. El 29% del 60% llega directo a la Tierra. El 18% de ese 60% es absorbido por la atmósfera y un 7% reflejada. Y hay un 6% que parece mínimo,
en el contexto del 100%, el 6% es mínimo, que es reflejada de la Tierra hacia el aire. Y ese 6% es el combustible, o sea, la parte más importante de todo ese combustible, que es el que genera el calentamiento del aire, y ese, ya habíamos dicho, se inestabiliza y ahí arrancan todos los cambios climáticos y biológicos. También es importante saber que la radiación directa, que ese 29% que parece bastante, tiene digamos, la facultad, por una cuestión de longitud de onda, de no llegar a transmitir calor al aire. Ese 29% no calienta el aire. Lo que realmente calienta el aire es la radiación reflejada, ese 6%. ¿Está? Sí. Bien. ¿Ninguna Perfecto. pregunta? Bueno. Exacto. ¿Nada? Nada. No, no. Bueno, a ver. El calentamiento del aire es el que desencadena el proceso que estamos viendo ahora. Concentrémonos en la parte del área de la baja presión. La baja presión se produce cuando el aire se calienta, se eleva, y el aire al elevarse es llenado, o sea, al elevarse el aire, deja este espacio libre que es llenado por el aire más frío que viene de la zona de alta presión. Es decir, el aire se eleva, disminuye la presión y ese hueco que deja es llenado por el aire más frío que viene de la zona de alta presión. El aire que se vacía de la parte de baja presión se denomina ciclón. Ese aire que se calienta y se va para arriba, entre otras cosas, lo que hace es elevarse a grandes alturas, el aire en grandes alturas se enfría, el aire se enfría, pesa más, se baja, y es el aire que alimenta las zonas de alta presión. Y así se genera. ¿Se entiende el proceso? Sí. Sí, señor. El sol calienta el aire. El aire se calienta y se eleva. Ese aire, al elevarse, se enfría y vuelve a caer y forma el área de alta presión. Entonces, como la atmósfera tiende a un equilibrio, se produce esta circulación, y esta circulación, o sea, el pasaje de aire que se produce entre una área anticiclónica de alta presión y un área ciclónica, se denomina viento. Más precisamente, viento sinóptico. Hay dos tipos de viento, uno es el sinóptico y otro es el térmico, que después lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta? No. Ahora no. Bueno. Después vamos a ver que, entre otras cosas, el calentamiento del aire al elevarse también produce nubosidad. Pero cuando veamos la parte de nubosidad, vamos a ver cuál es el proceso por el cual el aire al elevarse, el aire caliente al elevarse, aparte forma nubosidad. Esto creo que algo hablamos el otro día, pero tiene que ver con el sentido de giro del aire. Aunque nosotros percibimos el aire como algo lineal, si uno lo ve a lo lejos, vamos a notar que el aire sale girando de los centros de alta presión y entra girando a los centros de baja presión. En el hemisferio norte, el aire sale girando en sentido horario de las zonas anticiclónicas y entra girando en sentido horario. En el hemisferio sur el aire sale girando en sentido antihorario y entra en sentido horario girando también al área ciclónica. ¿Se entiende? Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Se escucha, pero hay como un ruido raro cuando hablas. Hay ruido. Bien, se entiende todo. Hay ruido. Bueno, si no existiese el efecto Coriolis,
nosotros cuando tiramos o cuando una partícula de aire, sabemos que el aire se desplaza de las áreas de alta presión a las áreas de baja presión. Si no existiera el efecto de Coriolis, el aire se trasladaría en forma lineal, ¿sí? Iría de las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión en forma lineal. Pero, como la Tierra simultáneamente está girando, eso produce este desviamiento hacia la izquierda, porque acá está saliendo el aire de una isobara. Una isobara son líneas de igual presión atmosférica. 1020, después lo vamos a ver más en detalle, es una presión atmosférica alta. Quiere decir que acá hay acumulado mucho aire. Y acá, que es una isobara de 1010, es una zona donde hay poco aire. ¿Qué pasa cuando nosotros desinflamos la goma del auto? Le metemos un palito a la válvula. El aire sale abruptamente, o sea, sobra de la goma del neumático, uno lo libera y va hacia la zona donde no hay aire. Bueno, lo mismo pasa a gran escala con el viento. Sale de la alta presión y va a la zona de baja presión. Hasta que en algún momento se nivelan, esto se nivela y ahí el viento disminuye y se forma toda un área de alta presión donde no hay viento, no hay pasaje de aire entre un área ciclónica y un área anticiclónica. ¿Preguntas? Por ahora no. todo bien. Claro. No, yo no escuché bien antes, Clau. En el hemisferio sur, ¿el centro de baja es en sentido horario o antihorario? En el hemisferio sur, el anticiclón, el aire del anticiclón sale girando en sentido antihorario. Ok. Y entra girando en sentido horario, en el ciclo. ahora lo vamos a ver en otra filmina, a la zona de baja presión atmosférica. Genial. Consulta, Claudio. Sí. Si por ejemplo estamos navegando y estamos con, no sé, 1010, 1008, ya... Ahora vamos a ir ahí, Miguel. Okay. Ahora vamos. Bueno. Esto estuve más o menos 4 días así. No se rían, no se rían. ¿Algo lo repito? Está buenísimo, Clau. Bueno, acá Pareja. tenemos. Esto, hemisferio sur, siempre hay que aclarar. Hemisferio sur tenemos un área anticiclónica, acá está el aire, y acá tenemos un área ciclónica, 1020 y 1013. Es un ejemplo, la presión puede ser mientras haya una diferencia. El tema es así, cuando mayor es la diferencia entre un área anticiclónica y un área ciclónica, más intensidad tiene el viento. Claro. ¿Sí? Bueno, si hay poca diferencia, el viento es muy leve. Y si prácticamente no hay diferencia, significa que se transforma todo en una gran área anticiclón. Me puse una N. Bueno, ¿Quién se nos vamos a detener acá un minuto. Diego, no será cerveza lo que tomas en clase, ¿no? Obvio que sí. Piensen en todo esto de la siguiente manera. Todo esto se va desplazando, todo este conjunto, no es que está ahí fijo. Después, el tema con los anticiclones pasa lo siguiente. Los anticiclones en las áreas oceánicas son permanentes, prácticamente son permanentes. Están todo el año. Por ahí se van un poquito para arriba, un poquito para abajo, un poquito para el este, un poquito para el oeste, pero digamos que son los promotores del clima en todo el mundo. Nosotros acá en el hemisferio sur tenemos 2 anticiclones, 2 de estos, siempre el aire, recuerden que se está girando en sentido antihorario, hay dos importantes, que es el anticiclón permanente del Pacífico, y después tenemos el anticiclón permanente del Atlántico Sur, también llamado anticiclón de Santa Elena, porque se ubica
entre el continente americano y el continente africano, más o menos en una latitud de entre los 30 y los 45 grados. Y después tenemos otro anticiclón, que se denomina anticiclón semipermanente. Quiere decir que este es un anticiclón que en realidad no es que desaparece, pero pierde mucha influencia, que está ubicado más al norte, digamos, sobre el Atlántico, en la zona del sur del Brasil. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a poner la animación de cómo funciona el cosito este. Ah, se me fue. Ahí va. ¿Ven? Sale girando el anticiclón y entra girando al ciclón. Un lujo. Qué bárbaro. Buenísima. Muy bueno, Clau. Muy buena. Pero quiero que vean esto. Como dos engranajes. ¿Eh? Como dos engranajes. Y algo así. Muy esquemático. Ahí está. Bueno, miren. Es importante que también se acostumbren a pensar en esto. De acuerdo a dónde está ubicado uno, el observador, el viento lo voy a percibir de distintas direcciones. Eso es muy importante también. Por ejemplo, en este caso, si yo estoy ubicado acá, donde está el cursor, el viento que voy a tener acá, ¿de qué dirección va a ser? A ver, piensen. El norte. Oeste. Norte. Oeste. Este. No. Fíjense, por el giro, De acá. este a oeste. No, voy a tener Oeste. viento norte. Acá. Norte. Sur. Acá viento norte. Norte-sur. En esta cara del anticiclón voy a tener viento Ahí sí, norte. claro, norte. Norte. Acá voy a tener viento noreste. Acá voy a tener viento, si estoy parado acá con mi barco, Del voy a oeste. tener viento este. No, perdón, oeste. ¿Cómo es? Oeste, oeste. Viento oeste, perdón, no sean tan duros. Acá voy a tener viento Estamos entrando en calor. Sudoeste. 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 Acá voy a tener viento sur. Y acá voy a tener viento sudeste. Noreste. Noreste y acá viento este. ¿Entienden? Porque es importante pensar en qué parte del ciclón y también en qué parte del anticiclón me ubico. Porque acá voy a tener viento sur, ¿no? Más o menos sudeste. Acá voy a tener viento, esta flechita, que sería Sudoeste. noroeste. Sudeste. Acá más oeste que noroeste, acá oeste. En esta parte geográfica voy a tener viento norte. Norte. ¿Entienden? Sí. Por eso es importante... ¿Cuál? Sí. ¿Alguien preguntó algo? No dijo no. No, yo dije no. Ah, Héctor. ¿Dónde ¿En me qué paro zona yo? de- ¿Dónde estoy? Pregunten ahora o callen para siempre. Entendiendo esto, después podemos entender cartas de tiempo, cómo se va... Yo no entiendo, Claudio, no entiendo cómo te posicionás. O sea, ¿cuál es el criterio para determinar el Pensá norte? dónde te ubicás, por Bueno. ejemplo, del anticiclón, en qué Pensá posición en esto. estás y cómo gira el viento. Claro. Está bien. por ejemplo, suponete que estás Y en de medio acuerdo a la Atlántico. posición que estás vos y cómo gira el viento es cómo te va a dar. Escuchame, Andy, suponé que esto es el medio del Atlántico. Sí. ¿no? Vos estás yendo de América a Ciudad del Cabo. Y Sí. este que está acá es el anticiclón de Santa Elena, que está en el medio, entre América y África. Entonces, por la ubicación general de este anticiclón, si vos navegás más o menos acá donde tengo el cursor, estaríamos un poquito más al sur de Buenos Aires. Si vos Sí. navegás por esta latitud, Sí. vas a tener viento de popa. Oestes. ¿Entendés? Oeste. Sí. Ahora, si vos querés navegar más arriba, más hacia el norte de esta latitud no te sirve porque acá vas a tener viento este. Del este. O sea, vos querés navegar así,
pero vas a tener viento Bien de este. jeta, digamos, arriba. O sea, para eso Porque te- el anticiclón gira en sentido antihorario, Andy. Cuando estás Ok. arriba del anticiclón te va a dar de trompa. me vas a hacer darle otra animación. Me estás buscando. Te voy a dar Dale, otra dale, animación. Mirá dale, la dale, pelotita dale, verde en el aire. dale. Para que... Eso es Pixar, ¿eh? Toy Story. Esto es estar al pedo. El tiempo de sobra. Viene bien, Pero vas bueno, practicando. ¿entienden cómo funciona esto? Sí, Está bien, sí, salimos de bien. Buenos Aires y vamos a África. Sí, se entiende. Por ejemplo, esto funciona Bueno, así. pero es el anticiclón de acá del hemisferio sur. Claro, ponerle que sea el anticiclón permanente del Atlántico Sur. ¿Cómo afectaría este anticiclón a esa navegación desde América, desde Buenos Aires hasta Ciudad del Cabo? No sé si recuerdan, cuando vimos las pilot charts, está marcado este anticiclón. No sé si lo vimos en la lámina de las presiones atmosféricas, pero bueno, está ahí. Ahora, esto funciona así en el medio del Atlántico y en todos lados. Por ejemplo, vamos a tratar de entender, aunque sea por arriba, cómo funciona el tema de... ¿Cómo es? El tema del pampero. No es la lámina más ideal, o sea, no es la situación, no es la ubicación que corresponde a un anticiclón y a un área ciclónica que origina un frente del sudoeste. Pero más o menos, a grandes rasgos, sería así. Este ciclón tendría que estar más al norte, que correspondería al sur del Brasil y centro de la Argentina. Como no lo puedo mover, vamos a tener que usar la imaginación. Y este anticiclón que está acá estaría al sur sobre el Pacífico. ¿Está bien? Sí. Bueno, y ahí se inicia todo el proceso. Este anticiclón, que está al sur del Pacífico, va a emitir aire frío, relativamente frío y húmedo, porque siempre el viento, el aire, va a tener la misma característica de la zona donde está ubicado el anticiclón. Por ejemplo, si hay un anticiclón ubicado, o sea, este mismo anticiclón del Pacífico Sur, cuando desciende un poco, va hacia la zona subantártica y el aire que emite, que es aire polar. Justamente cuando vienen esos vientos, esas temperaturas polares, es porque este famoso anticiclón del Pacífico Sur descendió hasta la Antártida y el aire que emite es aire polar. Por ejemplo, un anticiclón ubicado en el Brasil, en el centro del Brasil. ¿Cómo va a ser el viento que va a emitir? Cálido. Cálido y húmedo. Porque por Cálido y general, húmedo. en Brasil hace calor y hay humedad. Por eso también es importante saber ese tema, ¿no? Las características del viento siempre van a tener que ver con la ubicación del área anticiclónica. Pero bueno, este anticiclón, que está del otro lado de la cordillera, empieza a emitir viento, que es húmedo, porque está en el Pacífico, y relativamente frío. Y es atraído por este ciclón que está en el centro del país, Argentina, ¿no? Acá tendríamos la cordillera de los Andes y acá tenemos el centro del país, norte y centro del país. Ahora, ¿qué pasa? Este aire, para cruzar la cordillera de los Andes, se tiene que elevar. Sí. Y al elevarse, ¿qué pasa con este aire? Se condensa, cae del lado chileno el agua y pasa seco. Es más liviano. Claro, muy bien, alumno Jablonski. Entonces, este aire, una vez que pasa por la cordillera, que se elevó, perdió la humedad en forma de lluvia y entra al país como aire frío y seco. ¿Está bien? Y acá, por el sentido de giro, tenemos cómo se va dando la característica, ¿ven? Estamos acá,
no llega a tomar esta dirección, porque el anticiclón es más grande y está acá, pero bueno, acá tenemos el sentido del viento, del sudoeste, ¿lo ven? Sí. Y ahí como viene avanzando, y bueno, va desplazando esta área ciclónica, y así como se produce un frente a nivel, lo estamos viendo a nivel ubicación anticiclón y ciclón. Bueno, pregunta, che. Hay Perdón. épocas. Sí, la pregunta es, ¿en qué lugares se puede desarrollar la mayor velocidad del viento? ¿En la zona del anticiclón, ciclón? No, el tema es así. Los ciclones y los anticiclones, o sea, el anticiclón despide el viento desde el centro a mayor intensidad y va perdiendo intensidad a medida que va girando hacia afuera. ¿Entendés? O sea que cerca del centro del anticiclón vas a tener más viento. Lo mismo pasa con el ciclón. Las zonas de más, o sea, mientras está entrando, se empieza a acelerar y a medida que va entrando, desciende la presión, están los valores más bajos de presión y ahí es donde encontrás más intensidad de viento. Pero eso lo ves en una carta de viento de una manera más simple. ¿Vieron todos tienen presente las isobaras? Líneas de igual presión atmosférica. Sí. Bueno, la señal para poder determinar si el viento que va a soplar en ese lugar va a ser fuerte o va a ser leve es la siguiente. Primero, vamos a ver la diferencia que hay entre el área anticiclónica y el área ciclónica. Si la diferencia es importante, ahí me está diciendo que el viento general que se va a ir produciendo en todo, importa en la cara que estemos, importa en la cara que estemos, pero va a ser viento importante. Y otra cosa es lo que se llama el gradiente isobárico, quiere decir, ¿eso qué significa? La distancia que hay entre isobaras, que uno lo ve dibujado en la carta del tiempo. Si todas las isobaras, que nosotros la habíamos dibujado como líneas paralelas, si las isobaras están muy cerquitas una de otra, eso también determina que el viento va a ser fuerte. Un alto En gradiente. cambio, si las isobaras están muy alejadas, significa que el viento no va a ser tan fuerte. Y eso también va a coincidir en que la isobara por ejemplo, en el caso de que las isobaras estén alejadas y que el viento no sea importante, yo voy a leer sobre la isobara, que también siempre sobre la isobara figura el valor de la presión, voy a leer, por ejemplo, una isobara de 1015 y la isobara de baja presión va a tener por ahí 1013, o sea, poca diferencia de presión entre la isobara de alta y la isobara de baja. Así que tengo dos señales para saber si el viento va a ser fuerte o no. Primero, leyendo el numerito de la isobara, si la diferencia es importante entre el centro de alta y de baja, el viento es importante. Y si no está dibujado el ciclón y el anticiclón, leyendo y viendo la distancia que hay entre las isobaras, también me voy a poder dar cuenta la intensidad que va a tener el viento. Preguntas. Clau, digamos, estos sistemas son semipermanentes, pero ¿tienen variaciones en diferentes momentos del año? Tipo, ¿se extienden a un territorio más grande, se achican? No. Por ejemplo, el anticiclón del Pacífico Sur y el anticiclón del Atlántico, el de Santa Elena, son permanentes. Lo único que hacen es desplazarse un poquito hacia el norte, de acuerdo a la época del año, un poquito hacia el norte, un poquito hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Pero están siempre ahí y siempre van modificando. ¿Y como fenómeno se agranda o se achica o afecta más o menos siempre el mismo territorio, digamos, siempre la misma cantidad de espacio? No, lo que hace, en lugar de achicarse o agrandarse, se modifican los valores de presión atmosférica. Por ejemplo, en invierno, que el aire es un poco más pesado, suele haber, o sea, estos anticiclones suelen tener valores de presión un poco más altas, comparándolo con el verano, donde el aire es un poco más liviano, y el anticiclón tiene una presión atmosférica un poco más baja. Okay, Tiene que ver con eso. Siempre todo se inicia con el calentamiento.
Pensemos en la radiación solar cuando lo vimos, Hmm. el rebote de la radiación hacia el espacio, desde el suelo hasta el espacio, lo que empieza el proceso calentando el aire que está sobre la superficie de la Tierra. Y ahí arranca todo, la formación del ciclón, del anticiclón y todos los eventos meteorológicos que vamos a ir viendo de a poco. Y si es ciclón o anticiclón. Sí. Ciclones o anticiclones que sean más espontáneos, digamos. No. Los ciclones son digamos, estacionarios o, digamos, aparecen y desaparecen. Lo que son permanentes son las áreas ciclónicas. Perdón, las áreas anticiclónicas. Y otra cosa que dijimos el otro día, que yo lo comenté y ahora que lo estamos viendo lo pueden entender, ¿por qué es más dinámica la meteorología en las zonas costeras o terrestres que en las zonas oceánicas? Y acá nos remitimos otra vez a la radiación solar. ¿Por qué? ¿Dónde afecta Porque la radiación solar? La Tierra se puede calienta. absorber más o menos radiación y te cambian las temperaturas. Claro. Y la temperatura va a ser el motivo de que se forme un ciclón más potente, menos potente, si la temperatura es más fuerte. También tenemos que tener en cuenta el día y la noche, con el tema de la radiación solar, que eso después lo vamos a ver más adelante. En cambio, en las zonas oceánicas, el sol no calienta tan rápido ni hay tanta diferencia de temperatura entre el día y la noche. La temperatura del agua se mantiene constante prácticamente en invierno y en verano. Más o menos en la zona del Ecuador, en verano puede llegar hasta los 27 grados y en el invierno 18, 20 grados en pleno invierno. Pero digamos que es pareja, no fluctúa permanentemente de acuerdo a la radiación solar. Por eso es tan dinámica la meteorología en las áreas costeras y mucho más predecible en las áreas oceánicas. Por eso cuando vimos el tema de las pilot charts y conociendo la ubicación en esa época del año del anticiclón, podemos tener una idea bastante acabada de lo que va a pasar con respecto al viento y bastante predecible. En cambio, en un viaje a Brasil, por ejemplo, hay muchas variaciones permanentemente y los pronósticos cambian tan rápido justamente porque estamos navegando una zona donde afecta el continente, ¿no? Donde se produce toda esos cambios tan abruptos de acuerdo al calentamiento solar. Preguntas. Claudio, perdón, ahí cuando el viento sale del anticiclón y va en el sur, ¿no? Y va hacia el norte, esa parte sí. ¿Por qué vuelve hacia el área del anticiclón girando a la izquierda? Una parte del viento sería y otra parte a la derecha hacia el área del ciclón. O sea, ahí subís esa parte. ¿Por qué se va hacia el oeste? Y en teoría sigue habiendo una diferencia de presión entre el anticiclón y el ciclón. Ese giro no entiendo. No, o sea, el aire va de sur a norte, pero como que en ese punto se divide. Una parte sigue hacia el área del ciclón y otra vuelve al área... No, acá sería, yo lo dibujé con flechitas, pero en realidad es un todo, una masa de aire que tiene este movimiento. Se vería bien en una carta satelital, por ejemplo. Claudio, ¿me permitís? Claro, y ahí sigue, digamos, hacia el oeste, vos das la vuelta esa y ahí sigue al oeste, primero da la vuelta. No, acá va a girar y se va a meter adentro del... Claro. Hasta el centro del ciclón. El ciclón va a recibir el aire, se va a empezar a llenar y va a llegar un momento donde las presiones atmosféricas se equilibren y ya el viento empieza a disminuir hasta que todo tiene la misma presión atmosférica
y todo se transforma en un área de alta presión. ¿Está bien? Claro. No, yo lo que te pregunto es, en un punto, digamos, si vas desde el sur al norte, un poquito más arriba del cursor, por ahí no se divide en dos el viento, una parte sigue al área de... No, que porque las bolitas que vos habías dibujado, como que... bueno, está bien. La bolita hace esto. Exactamente. Pero en realidad, como no lo podía dibujar de otra manera, esta bolita tendría que salir del medio y empezar a hacer giros en el entiendo. cada vez más abiertos. Claro. Entiendo. Y ahí se va metiendo adentro del ciclón. Claro, bárbaro. Buenísimo. Gracias. Todo esto que decís, Claudio, ¿lo vemos en una carta de viento? ¿Cómo lo detectamos, el ciclón y el anticiclón? Bueno, hay varios formatos. Hay varios formatos de cartas del tiempo. También vamos a ver eso. Básicamente, en una carta del tiempo lo que vamos a ver, se usa como una simbología especial donde te marca los frentes fríos, los frentes cálidos, con un dibujito diferente, los frentes ocluidos y los frentes estacionarios. Eso más los valores de las isobaras, está lleno de linitas en las cartas del tiempo con un numerito, y esas líneas con numeritos son isobaras. Entonces, mirando eso, más la simbología que está ahí en la carta del tiempo, uno la puede leer, interpretar y ver qué va a pasar en adelante, ¿no? Que es lo que nos interesa. No sé si esa es la pregunta. Sí, a ver, si ¿no tenés una foto de una carta para verlo? No. Es más, Claudio, ¿puedo acotar algo? Por supuesto, hermanito. Fíjense que esta semana, recién estuve leyendo un artículo, que estamos siendo influenciados por unas áreas de muy alta presión en el sur. Se espera para el lunes, martes y miércoles muy bajas temperaturas. Sí. Y eso nos daría ahí para ir para Brasil o para África. Yo después, si la encuentro, el artículo se los mando. Así para quedarse en casa. Sí. El área ese frente se dice que es más de 3.000 kilómetros va a abarcar. O sea, imagínense las distancias que tenemos de esa área. Lo que dice Dani tiene que ver con algo que hablamos. Ese aire polar que va a inundar toda la Argentina, prácticamente hasta el sur del Brasil. No sé si te referís a eso, Dani. Sí. Bueno, el origen de ese evento meteorológico es el siguiente. El famoso anticiclón permanente del Pacífico descendió tanto que se instaló sobre la Antártida. Ahí empieza a girar y empieza a emitir viento que busca las áreas de menor presión atmosférica. El aire de la Antártida es un aire muy pesado, quiere decir que el anticiclón tiene valores muy altos, porque es un área de alta presión atmosférica, el aire pesa mucho y se llena. Como en el sur del país, la cordillera de los Andes, prácticamente las alturas que tiene son mínimas. Yo subí una foto, Claudio, si te fijas, de ahora, donde se ve, supuestamente puede ser un anticiclón en el Pacífico y un ciclón en el Atlántico. ¿Dónde la subiste la foto? ¿Al grupo? Sí, en el grupo. De Windy, la saqué de ahora mismo. Sí, y el dibujito parecería que es eso. Está buenísimo. Sí. Ahí está clarito. Wow. Es re claro, ¿eh? Sí. 971 de baja y 1024 de alto, o sea, supera
40. Mirá, cambiale la... Vos ahí estamos viendo el viento también, pero cambiale que se vean las temperaturas y vas a ver, te marca ahí cómo entra el frente frío, cómo está entrando. Ah, está buena esa mirada, sí. Porque está bueno que se acostumbren a mirar cartas del tiempo y a interpretarlas, porque es un ejercicio. No es que todo lo mismo y ya está, ya sé esto, no. Hay que hacerse el ojo. Así como uno se tiene que acostumbrar con respecto a observar el cielo y a la nubosidad, y en función a eso tratar de predecir o ver qué va a pasar, cuando uno lee una carta del tiempo también tiene que entrenarse. Es un proceso que está bueno, eso depende de cada uno. Nosotros podemos mostrar acá más o menos cómo funciona, y sabiendo cuál es el mecanismo de la máquina, después es cuestión de ponerse canchero, pero es práctica. Y aparte, como quiero que sean buenos navegantes, porque mi ilusión es hacer grandes viajes con todos ustedes, estaría bueno que se empiecen a entrenar, ¿no? Yo ya quiero ir a pasear. Vos querés ir de pasajero, Clau. Entrenarte, ¿a qué te referís? ¿Al gimnasio? ¿Ir a correr? Eso también. En el asado. La mandíbula. Así que bueno, todo esto es un proceso que ya empezamos hace ya unas clases y de a poquito vamos a ir sumando temas. Ahora estamos con meteorología. Vamos a tratar de ir avanzando todo lo que podamos con meteorología. La clase que viene vamos a hablar un poco de las nubes, formación de nubes, las tres formas, o los tres orígenes que genera, ¿cuáles son los tres orígenes de las nubes? No me acostumbro a hablar con una pantalla. Eso lo vamos a ver la próxima, Clau. La próxima vamos a hablar de las nubes. La próxima vamos a hablar de nubes, clasificación. ¿Le tocaba Caro la próxima clase? ¿Cómo? ¿Le tocaba Caro la próxima clase? No. Los disertantes, con el armado de motores. Los disertantes se me cayeron todos. No, acá está en Cosa meteorológica, así que hay que seguir con meteorología. Claro. Ahora tenemos que seguir hasta terminar. Pero pará, una clase de meteorología, una de motores, una de... Perdemos el hilo. No, después cuando acelerás aumenta el viento. Claro, se te mezcla todo. Perdemos el hilo. Están acostumbrados a la facultad, chicos. No, lo que apuntamos es a que ustedes, después de ver la clase siguiente y la otra, de lo de meteorología, que se puedan sentar o podamos analizar, por ejemplo, una carta de tiempo, una pilot chart. La vez que nos pusimos, que tratamos de avanzar sobre las pilot chart, estuvo interesante, pero llegamos a pasar puntos. Y no podíamos seguir avanzando porque no teníamos todavía bien claro el funcionamiento de las áreas ciclónicas y anticiclónicas. Ahora con esto, cuando vamos a ver la clase próxima, vamos a poder interpretar y sacarle más provecho a las pilot charts. A eso, digamos, apuntamos. Eso más la meteorología continental, ¿no? Porque lamentablemente nosotros vamos a estar navegando siempre en áreas costeras que en áreas oceánicas. Entonces, nada, pero conociendo cuál es el proceso de un lado y el proceso del otro, no es tan complicado. Tampoco es algo, digamos... Pero el viaje a Ciudad del Cabo se bajó. ¿El viaje a Ciudad del Cabo se bajó? ¿No? No. Mirá, no me mojes la oreja porque acá... No le echen nafta al fuego, no le echen nafta al fuego. Te puedo decir que tengo un defecto. Cuando digo algo soy esclavo de mi palabra y lo cumplo. ¡Vamos! ¡Vamos, Capi! Y sí, nos llevaste a Brasil. Dijimos Ciudad del Cabo, vamos a ir a Ciudad del Cabo. Pero bueno, que hay que programarlo, no es así tampoco, vamos mañana. ¿No? No. Claro, vamos a ver si podemos subir al No podemos salir. En noviembre. Ahora no. ¿Cómo lo ves, Caro?
Y no sé. Ganas siempre tuvo de cruzar, pero... Y Caro encima va a llegar primero, nos gana a todos. No, ahí hay que ir con un barco grande. ¿Qué? ¿No es grande? Arrugaste, Caro. ¿Eh? Arrugaste, Caro. ¿Cómo no va a ir? No, con el Cantares no voy a Ciudad del Cabo ni en pedo. Ah, vos no, pero con tu hijo. Con el barco de mi viejo sí, puede ser. También lo podemos invitar a nuestro amigo el brasileño. ¿Cómo es que se llama? Siempre me olvido. Stefan. Stefan. Bueno, con el barco de Stefan también. Mirá, vamos a tener el Sol 105, el Planamar 36, el Benetó 44 y el Benetó 47, ese de Stefan. Sí. Así que alto barco, ¿eh? Alta flota. Para Ciudad del Cabo. Y el chico este que una vez vino al club, que nos contó su travesía, ¿cómo que se llama? Sebastián. Y habría que ver Mica, pero Mica desapareció del grupo, así que no sé. Nada. Ya va a venir. Esto es libre, entran y salen cuando quieren. Sí, claro. Linda flota se armó, para Ciudad del Cabo. ¿Viste? Espero que no vayan arrugando. Qué lindo sería. No. Sí, le tenés que ir poniendo una fecha, como decir 2022, una cosa así. ¿Por qué no practicamos para ir a San Pedro? Claro. Pero hay que tener objetivos más lejanos. Ciudad de San Pedro. Todavía no llegamos a Zárate. Arrancamos por San Pedro, después seguimos. Muchos de ustedes se creen que, bueno, vamos a Ciudad del Cabo. Nos subimos y vamos a Ciudad del Cabo. No, eso sí que hay que planificarlo bien. Universitaria. Vos antes de construir un puente o la Torre Eiffel, empezaste en la facultad en primer año haciendo dibujitos. Segundo año, tercer año, cuarto año, quinto, te capacitaste para hacer el Golden Gate o la Torre Eiffel y que no se caiga. Acá lo mismo, sí, vamos a ir a Ciudad del Cabo. Yo te doy el título, pero primero tenés que empezar. Si no fuiste a Colonia, tenés que ir a Colonia, 1, 2, 3 veces. Después, un poquito más. Hay algunos que ya la tenemos. Después, papá. Y ahí es donde vas pasando de año. Son 34 materias. Y todas tienen, no se promociona ninguna. Todas tienen final. ¿Cuál es el tema, la última materia? Ciudad del Cabo. Así